Buenas tardes, días, noches. Nosotros somos el equipo conformado por Flores Valdés, Solís Salguero, Reyes Leal, Maldonado García y Corrales. Y vamos a hacer nuestro café filosófico acerca de la actividad 6, que contiene 3 preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles podrían ser 2 situaciones hipotéticas para ilustrar posibles realidades alternas a la nuestra? ¿Alguien quiere participar? Pues para poner una hipótesis así, en lo que sería una historia hipotética o una situación hipotética, podríamos poner de ejemplo el gato de Schrödinger, el cual consiste en que a un gato se le mete en una caja y de esa caja pueden salir 2 posibilidades: que el gato se muera o que el gato quede vivo. Entonces tú no puedes saber qué pasó con el gato porque está dentro de la caja. Entonces uno llega a imaginarse si se murió o no se murió, lo que te da 2 posibilidades, por lo que es una razón hipotética en la que tiene 2 posibles soluciones en lo que es la muerte del gato o que quede vivo el gato. Si me dejas apoyar tu argumento, esta teoría dice que se tiene un gato adentro de una caja, como ya lo dijo mi compañero, con varios venenos y con circunstancias que pueden hacer al gato que se muera. Entonces, al tener este gato encerrado en esta caja, se crean 2 posibilidades, como lo dijo, realidades alternas, en la que el gato está vivo o el gato está muerto, pero no lo puedes saber hasta que abras la caja. Y por eso es que es una situación hipotética en la que el gato, en el que se crean 2 realidades alternas, en la que el gato está vivo y en la que el gato está muerto. Bien, ¿alguien quiere agregar nada más? Pues es que hay muchas posibilidades en esa hipótesis, porque te puedes imaginar cualquier cosa, pues no puedes saber qué hay en la otra hipótesis. Sí, además de que hay varias formas de que el gato Llega a morir. Llega a morir y no sabes cuál es, pues Así te imaginas cuál sea. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. La realidad de muchas posibilidades, por ejemplo, tú pudiste haber estudiado y haber aprobado el examen, o pudiste no hacerlo y lo reprobaste. Hay muchos caminos que puedes tomar, se desvían, tierra 1 y tierra 2. Es decir, hay muchas situaciones en las que puede pasar Otra cosa. hipotéticamente. Eso nos abre el camino hacia la siguiente pregunta. La siguiente pregunta plantea que ¿qué acontecimiento contrafáctico podría generar una propuesta que permita cambiar nuestra relación con el mundo, rompiendo las barreras del pensamiento actual? ¿Quieres participar? Pues un hecho que fue un gran acontecimiento que cambió el rubro de la historia o el rumbo de la historia fue el nacimiento de Jesucristo, el cual ahora se ha puesto para definir los tiempos en los que vivimos, los siglos, los años. Desde ese punto partió la historia, por decir así, y se puso como la fecha punto de antes de Cristo o después de Cristo, por lo que el nacimiento de Jesucristo fue un acontecimiento súper importante. Entonces plantearía el cuestionamiento: ¿qué pasaría si Jesucristo no hubiera nacido, o si no hubiera sido un personaje importante en la historia que hubiera cambiado el rumbo de lo que ahora estamos viviendo? Es un punto contrafáctico. ¿Qué pasaría si no hubiera nacido? Porque es un hecho tan importante que nos deja la pregunta: ¿qué hubiera pasado? Porque fue una persona tan influyente que cambió la historia. A los romanos se convirtieron en cristianos. Mucha gente mató por el cristianismo, mientras otra gente odió tanto el cristianismo que mataba a cristianos. Y es un punto que generó mucha controversia, y a la vez mucha gente cree en lo que es Jesucristo. Y el punto es que marcó un punto en la historia muy importante. ¿Y qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera nacido? Pues sería otro año. Hubiera cambiado la historia, porque muchas veces las naciones se basaban en la religión, pues en el cristianismo. Los europeos no hubieran dicho acá del cristianismo. Sí, aquí una pequeña definición de contrafáctico es contraactualidad. Es básicamente, es que pensar en Jesucristo, pensar en la religión, es pensar, más bien, pensar en la humanidad es pensar en Jesucristo, porque pues, es extremadamente importante, es como lo que somos el hoy. máximo exponente de la religión. De la religión. De toda la Te religión. Y de la humanidad. dice religión y piensa en Jesucristo. Sí, Cristianismo. Cristianismo, Cristianismo. exactamente. Hoy decía otra religión. Sí, supongo que esa sería la mejor respuesta para esta pregunta Esa pregunta. de qué acontecimiento contrafáctico podría generar un cambio en el pensamiento. Hubiera cambiado básicamente toda la historia. Pues sí, pues porque si no hubiera nacido Jesucristo, muchas religiones no hubieran existido. Entonces, cuando nació Jesucristo, pues hubo muchos cambios. Por ejemplo, si no hubiera nacido, muchas personas hubiera podido haber habido solamente una religión o muchas cosas así.
Porque en sí del cristianismo se derivan muchas otras religiones, hasta los musulmanes o lo que es eso, se deriva del cristianismo, porque Mahoma no hubiera existido, el profeta de los musulmanes no hubiera existido si Jesucristo no hubiera nacido, porque de hecho toma como referencia en un punto histórico el nacimiento de Jesucristo. Y básicamente no tendríamos un punto o fecha que nos diría antes de qué o después de qué. Por eso hay ahí la importancia y lo que podría haber pasado. El cristianismo es como la base de todas las religiones, de ahí se basan para sacar sus derivadas, por así decirlo. Así es. Dios de Jehová, Ajá. mormón, es cristiano. Cada quien la interpreta como quiere, pues, pero siempre se basa en el cristianismo. Jesucristo. Ajá. Son muchas las religiones que están basadas en Jesucristo. Y bueno, pasando a la última pregunta, que dice, si pudieras vivir en un mundo paralelo al que estás viviendo, ¿qué rubros considerarías cambiar, por ejemplo, en salud, valores, ética, etcétera? Pues un punto que a mí me gustaría poner es el punto de la ética o de la moralidad, de cómo nosotros vemos lo que está bien o lo que está mal, porque hay leyes en las que nosotros no podemos estar de acuerdo o en las que otros sí pueden estar de acuerdo, aunque la mayoría puede estar de acuerdo, pero al fin y al cabo son leyes o valores morales que tiene una sociedad dependiendo de su cultura, dependiendo de las leyes, dependiendo del país, dependiendo de muchos factores. Y pues yo cambiaría ciertos rubros de la ética porque considero que no muchas cosas que se hacen son correctas de acuerdo a esto, pero pues yo diría que cada quien es libre de escoger lo que quiera hacer con su vida, y hay mucha gente que prohíbe hacer lo que alguien quiere hacer con su vida, pues, y al fin y al cabo pues es la vida de cada quien, mientras no afecte la de otros. Sí, la ética es una de las... Es que la ética y valores son cosas que vienen desde muy atrás, pues, y si las intentas cambiar, son... Si imaginas un mundo en el que los valores y las normas éticas cambian, sería Cambiar todo el Cambiar mundo. las cosas, sería cambiar todo. el mundo. La base de todo. Imagínate que fuera al revés, que los hombres usáramos el cabello largo y que las mujeres usaran cortos. No te lo imaginas, Que porque es sería un bueno. cambio. Simón, es un cambio. Y es un cambio por así decirlo, en la ética social, ¿no? Porque ya es éticamente, bueno, ya es como correcto ver a las mujeres con el cabello largo, los hombres con el corto, pero sí sería muy extraño. Sería muy extraño, la verdad. Sería otra realidad. Una realidad muy distinta. Muy distinta a la que tenemos ahorita. No paralela. Y por último, pues, ¿alguien quiere agregar algo más? Una conclusión. Una conclusión me gustaría comentar. Pues en sí, como puedo ver, la filosofía es algo que nos hace pensar y pues aprender más sobre lo que vivimos y reflexionar sobre lo que estamos viviendo actualmente, cuestionarnos puntos muy importantes como que son los casos hipotéticos o los refractáticos y todos esos temas que nos hacen pensar en realidades que no son presentes en nuestra vida, que son realidades más allá que solo podemos pensar, son realidades alternativas. Sí, además el ejercicio de crearse situaciones hipotéticas es uno de los ejercicios que ejercita más el pensamiento filosófico, Porque tienes que pensar en muchas variables. hay muchas variables, exactamente. Posibles que podrían ser. Ajá. Y además Por cada cosa que haces. la forma en la que el humano piensa en el solipsismo, este tipo de forma de pensar en el que todo sale de ti, esa forma de que si yo hago esto, todo esto va a cambiar. Entonces, con ese simple hecho de que solo piensas en ti, en ti, el dejar de pensar en ti y pensar en qué hubiera pasado si esto de esta persona no hubiera pasado, pues es muy buen ejercicio filosófico para divagar. Así es. Bueno, básicamente eso sería nuestro pequeño café filosófico. Y pues muchas gracias. Muchas gracias.